¿Estamos dispuestos? Me arreglaron para que esté sentadito así y tengo más comodidad. Gracias a Dios. ¿Todos tienen su folleto? Tenemos un folletito para guiarnos como, como bosquejo. Es como un bosquejito. Aunque nosotros no hablamos hebreo, solo conocemos ahí las palabras, sí. Las vamos investigando, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de Kibrot Hataaba. Kibrot Hataaba. Así se llama la jornada número 13. Kibrot Hataaba. Y pues ese nombre significa, solo imagínense, significa las tumbas de los codiciosos. Wow. Vamos a leer en Números 33, porque nuestras lecciones se basan en el libro de Números para empezar, pero poquito a poco nos vamos metiendo a otros versículos para que logremos entender lo que Dios nos quiere hablar y darnos. Números capítulo 33. Y quiero que recordemos que desde el capítulo 33 Dios nos dice que esta lectura es algo muy especial. Ahí en el capítulo número 33, el versículo 2. Números 33, 2. Miren cómo dice. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Cuando un cristiano del Nuevo Testamento lee este pasaje y si no pone atención, no capta lo que el Espíritu Santo le quiere enseñar de que las jornadas, dice que Dios le dijo a Moisés, escríbelas, porque están arregladas. O sea que la salida de cada una de las jornadas es por arreglo divino. Entonces, hoy vamos a descubrir que Pablo nos enseña en 1 Corintios 10 que el viaje de los israelitas a través del desierto no es solamente una historia, sino que es un arreglo divino, que dice Pablo que lo arregló Dios para ponerlo de ejemplo para nosotros. Entonces lo que muchos no alcanzan a ver es que al leer la historia del pueblo de Israel estamos leyendo algo de nosotros, porque Dios lo arregló que la historia de ellos sea una sombra para la vida de nosotros. Y pues algunos pastores sí saben predicar un poquito, pero cuando uno va adquiriendo experiencia en la palabra de Dios, uno se da cuenta que hay ciertos predicadores que no pegan en el blanco. Dice el hermano pastor Calle, dice, deme 3 para no gerrar, ¿verdad? En realidad esa palabra gerrar, ¿verdad? Es errar el blanco, que es pecado, ¿verdad? Pecado quiere decir errar el blanco. Entonces quiero que por favor ustedes se concentren en lo que venimos a estudiar hoy, porque si ustedes no se concentran, se van a dormir, les va a dar sueño. Pero si ustedes
se les despierta el interés de entender la Biblia en una forma más profunda, no les va a dar sueño, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esto, porque Dios arregló. Entonces, en inglés, yo les he explicado a algunos gringos que les enseño la palabra, les digo, the Bible is a divine arrangement. The Bible is a divine arrangement. La Biblia es un arreglo divino. Ustedes no tienen que andar averiguando que si esto pasó, que si no pasó, porque el escritor de Hebreos dice, por la fe creemos que Dios constituyó el universo. Entonces, nosotros lo que sí debemos ver en la Biblia es que es un arreglo divino, que es un libro que Dios lo arregló para que usted y yo entendamos su propósito. Entonces usted no tiene que estar preocupado de que fulano dice que es mentira lo que dice la Biblia en tal pasaje, que eso no existió. Y muchos pobrecitos que son débiles, que no son de fe, usan esos argumentos y los abrazan para creer que la Biblia no es verdad. Usted debe saber que la Biblia es un divine arrangement para que usted entienda a Dios. Entonces, si Dios dice que pasaron el Mar Rojo y que se abrió, yo lo creo, aunque no haya pasado. ¿Por qué? Porque la Biblia es un divine arrangement para que yo entienda a Dios. Y por fe, yo creo que Dios es capaz de abrir un mar y pasar a toda su gente en seco, ¿verdad? Entonces, los que tienen problemas de entender la Biblia son los que no tienen fe. Nosotros, lo que Dios dice, solo lo debemos analizar bajo contexto, para que entendamos bien. Porque de lo contrario, nosotros nos mantenemos debatiendo y alegando y discutiendo. Solo mire, los unitarios, una persona, un apostólico, él se molesta con un trinitario. De acuerdo a la Biblia, los dos son hermanos, pero el unitario le enseñan no. Si él no cree como nosotros creemos de Jesús, él no es nuestro hermano. Fíjese. Como dice la chilindrina, fíjense. ¿Para qué sirven las opiniones del hombre? Para separarnos, dividirnos. Porque cuando uno sabe explicar la Biblia y uno usa la Biblia para poder enseñar, uno saca de dudas a todas las personas. Pero si la persona que nos está escuchando no es humilde, de nada nos sirve explicarles la pureza de la palabra. Estaba viendo, hoy abrí el Facebook y sale un viejito y dice así, miren, dice, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios es una persona. Así dice. Dios no es una persona, Dios dice, es espíritu. El que no sabe la Biblia, hermano, y un hombre yo le calculo 83, 84 años, que se supone que nosotros, entre más viejos estamos, mejor deberíamos enseñar la Biblia que nadie. Diciendo, a mí casi no me gusta contestarles, pero le puse, he aquí un viejo diciendo parte de la verdad, pero sin experiencia y madurez para explicarla. Come on, vamos explicando bien la Biblia, le pongo. Y I don't care. Y otro le puso más duro, te vas a morir viejito y engañado. Pero miren, si ustedes maduran, ustedes entienden cómo es Dios. Si ustedes maduran. Pero si ustedes defienden doctrinas de hombres, ustedes nunca van a saber quién es Dios.
el unitario, el apostólico. Él enseña que Jesús es Dios absoluto. Y eso no es así. Jesús es Dios relativo. Pero si no saben usar palabras, como dice Eclesiastés, el predicador buscó las palabras para darse a entender. Otro fue más duro, dice, te vas a morir burro. Pero noten ustedes que entre todos los cristianos hacemos una mezcolanza terrible. Pero si nosotros somos humildes y somos maduros, nosotros no nos confundimos, ni defendemos errores de otros hombres. Porque regularmente uno va a una denominación y uno recoge todos los errores de esa denominación y se convence y eso enseña. Aquí usted me tiene a mí, yo no pertenezco a ninguna denominación. Porque si yo perteneciera a alguna denominación, yo lo engaño a usted y le presento la palabra de Dios mezclada. Y para eso son expertos los hermanos, para presentar la palabra de Dios mezclada. Usted diga no a la mezcla. No a la mezcla. Algunos tienen la bendición de que después de tener bastantes años de ser cristiano, encuentran maestros que les abren los ojos. ¿Ustedes han oído de Apolos? ¿Han oído de Apolos? No del cohete que va a la luna, no. De Apolos, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ustedes saben que Apolos era un hombre bien elocuente. Sabía bastante de la Escritura, pero no la conocía en una forma particular. Y Aquila y Priscila lo tuvieron que poner ahí al ladito y le dijeron. Y cuando un hombre es como Apolos, Dios lo bendice, porque él se dejó corregir. Y quiero decirles que llega un momento en la vida de nosotros los cristianos que Dios manda a alguien para corregir toda la doctrina. Corregirla. Porque yo creo lo que ese viejito dijo, que Dios es espíritu. Yo lo creo. Con todo mi corazón. Y él dijo que en ninguna parte de la Biblia dice que Dios es tripartito. Yo lo creo. La Biblia no dice que Dios es tripartito. Pero sí indica, significa y explica que es triuno. El problema es de que si usted no lo alcanza a ver, ¿cómo lo va a enseñar? ¿Cómo vamos a enseñar la triunidad de Dios? Tenemos oposición de los hermanos. Son hermanos, yo sí los creo mis hermanos porque creen en Cristo y todo el que cree en Cristo es mi hermano, aunque esté torcido. Y todo el que ha aceptado a Cristo es tu hermano. Y nosotros somos hermanos de Él si ellos entienden que aunque estemos torcidos, somos hermanos. Pero noten pues, porque la Biblia es la pureza, la Biblia es un arreglo divino, y aquí en la Biblia ustedes van a encontrar que les enseña que Dios es espíritu, como Padre. Como Padre, Él es espíritu, hermanos, invisible. Él es el Dios invisible, como Padre. Pero como Hijo, hay una imagen del Dios invisible. O sea que cuando Dios, ayer me entendió usted lo que es la autocreación. Si usted entiende que Dios se autocreó, porque Dios no solo es Dios creador, sino que Él es también criatura.
La Biblia es la que enseña eso, hermano, no el hermano Gilberto. La Biblia dice que Él es el primogénito de toda creación. Entonces Él es creado. Pero también la Biblia dice que Él es el Dios Espíritu. Entonces, cuando Él se autocreó corporativamente, y ese es el misterio más grande del universo, porque la gente no lo entiende, que cuando Él se creó como Cristo, te creó a ti, creados en Cristo Jesús. De la misma manera que nos revela que creó a Adán, Adán tenía en sus lomos toda la gente, todos los hombres que iban y nacen y van a nacer, todos venían en los lomos de Adán. Por tanto, Adán es un hombre corporativo. Pero muchos no entienden a Cristo, que es igual. Solo que Cristo es igual, pero Él es espíritu, porque Él pertenece al Dios Espíritu. Entonces el Dios Espíritu se le antojó hacerse hombre y se hizo un hombre corporativo. Que eso, ¿qué cristiano lo va a enseñar si no lo entiende? No lo ve, no alcanza a verlo. Pero el Dios que es Espíritu, la Biblia dice que se manifestó en carne, pero esa manifestación en carne es corporativa porque incluye a Cristo y a nosotros. Nosotros somos su esposa, criados varón y hembra. Varón y hembra los creó. Ahora usted ya entiende cuando el hermano Carrillo le está hablando de la creación, porque muchos no saben cuando se está hablando de creación, y cuando se está hablando de hechura, y cuando se está hablando de formación. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él un día me bendijo grandemente. Así que un día me bendijo grandemente. Es una broma, ¿verdad? Porque los católicos se persignan por todo. Pero noten pues que el Dios que es Espíritu, el Padre, se vuelve el Hijo en encarnación, se vuelve el Hijo. Y el Hijo en resurrección se vuelve el Espíritu Santo. Esa es la pureza de la Biblia. Pero lo tremendo es que no alcanzan a ver muchos que el Dios que es Padre, cuando se hace el Hijo es corporativo porque nos incluye a nosotros. Y cuando resucita, nos incluye a nosotros. Y en resurrección produce la iglesia. La iglesia es parte de Dios. Si usted entiende eso, hermano, usted va a ser muy feliz. ¿Por qué? Esa es la triunidad de Dios. Por eso Él dice que vayamos a las naciones y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo no lo entienden los apostólicos. Olvídense, ellos están a cero en entendimiento en eso. Pero si son humildes, pero tienen que encontrar una autoridad bíblica que los convenza en muchas cosas para que los convenza en esas otras. Porque, por ejemplo, yo he tenido ovejas que vienen de la iglesia apostólica y luego les explico la palabra de Dios y dice, entendemos claramente, pastor. Y les enseño que Cristo no es Dios absoluto. Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu. El Dios tuyo, el Dios al que tú sirves, se llama Padre, Hijo y Espíritu. Ese es el Dios que tienes tú adentro en tu espíritu. Pero Cristo, cuando Él se habla de Cristo, no lo puedes poner como Dios absoluto. Porque si lo pones como Dios absoluto, lo estás separando del Padre y lo estás separando del Espíritu. Y ellos tres son uno. Padre, Hijo y Espíritu. Eso se llama Dios absoluto. Jesucristo, si hablas de Cristo, de Él solito, estás hablando de una parte de Dios. Eso se llama relatividad, Dios relativo.
Entonces hay en la Biblia muchas cosas que están así, que están absolutas y relativas. Por ejemplo, mira pues, por ejemplo, dice Pablo que estando nosotros aquí en la tierra, en nuestro cuerpo, estamos ausentes del Señor, ¿sí o no? Dice que si estamos aquí en estos cuerpos físicos, estamos ausentes del Señor. Pero si nos morimos, presentes con el Señor. Porque, mire, muchos no saben explicar la Biblia y por eso es que hay tanta confusión y por eso es que la gente no sabe ni qué está creyendo, no sabe ni cómo explicar. No saben, pues, no saben. Y son cristianos y son niños en Cristo y son muy felices. Y de verdad lo que más abunda en la familia son los niños. Pero cuando ya les van enseñando, mire, si yo me muero como cristiano, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Al seno de Abraham, dice el hermano. Está bien, está bueno, sí, está aprendiendo. Si tú te mueres hoy, pero la mayoría de cristianos hoy se fue al cielo. Hoy se fue al cielo fulano. Relativamente, cuando uno se muere, está presente con Dios porque está en la vida del Espíritu, pero no es que ya está con Cristo. Relativamente, pero no está absolutamente con el Señor, porque entonces la Biblia se contradice, porque usted tiene que resucitar aquí en la tierra antes de estar con Dios. Yo los miro muy sospechosos a ustedes, así los miro muy calladitos, como que os están empapando, están como esponjitas, están absorbiendo. Cualquiera de nosotros que se muera siendo cristiano, en ese mismo momento, al seno de Abraham, esa es pureza de la palabra. Ahora si eres rico, dice que al que es cristiano, al seno de Abraham. El otro al lugar de tormento. Por eso no hay que ser ricos, hermano. Que si te mueres y eres rico, al lugar de tormento. Pero no solo cubre ser rico en dinero, sino que a veces muy ricos en orgullo. Porque dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, entendamos lo relativo y lo absoluto. Si usted me pone atención, mis mensajes lo van a edificar, pero tiene que tener y conocer la estructura. Si no conoce la estructura de la Biblia que Dios le quiere intensificar a usted, porque yo solo estoy hablando de la intensificación de la Biblia en su conocimiento. Por eso no le predico como que fuera niño, porque como si fuera niño usted, yo solo le hablo de ayúdame Señor, guárdame Señor, sáname Señor, libérame Señor. Y hemos conocido que esas son las oraciones de chivo. Ayúdame, sálvame, cuídame, fortaléceme. Y nosotros si queremos crecer se nos tiene que quitar el me. Porque lo más elevado no es que tú conozcas a Dios. Lo más elevado es que Dios te conozca a ti. Por eso hay ahí uno que les va a decir, yo no sé quiénes son ustedes. Señor, pero si en tu nombre predicamos. Nosotros echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Sí, pero no los conozco. Qué triste va, hermano, que usted después de vivir una vida que usted cree que usted agradaba a Dios, el Señor le diga, yo no te conozco. Va a decir como los jóvenes de hoy, hey bro, I don't know who you are. Pero qué lindo que el Señor pudiera decir, como decía de Job,
Al diablo, cuando platicaba con el diablo, le decía: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Ya no digamos de Jesús, ¿no? Ese es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces ábrete. Yo oro por ti para que, mira, nunca vayas a creer que esto de hoy es accidente. No, nada sucede si Dios no está dirigiendo tu vida. Ya la regaste en toda la vida de atrás, ya no la riegues. Ahora, fíjate que todo ayuda para bien, porque si no la hubieras regado, jamás hubieras oído al hermano Carrillo. Así que dale gracias a Dios si estás aquí y la regaste. Ay, ya este pastor me cae bien porque entiende a los que la riegan. No, es que Dios te quiere ayudar a crecer espiritualmente. Que llegues un momento a tener un mensaje en tus labios que no es ya un mensaje de que solo te refugies en Él porque Él perdona, porque la mayoría, escuchen a los predicadores, todos están en la misma línea, hablando que Dios perdona, hablando que no te preocupes, el Señor te va a sacar adelante, no te preocupes, Él te fortalece. No, hermanos, tenemos que enseñarles a que vivan la vida de Dios. Entonces predicamos un evangelio que muestra nuestra condición. Si yo solo les predico a ustedes del chivo, ayúdame, guárdame, orando por tus hijos para recibir bendición, y solo dame, hermano, usted no ha crecido espiritualmente. Pero si usted da, y no estoy hablando de dinero, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Si usted da, si usted le sirve a Dios para su propósito, porque ningún chivo le va a servir a Dios para su propósito. Él le va a servir para pura birria. ¿Sí? Muy bien, gracias. Tengo buenos ayudantes. Si nosotros queremos que Dios nos use en su propósito, tenemos que ser adultos espirituales. Por eso Juan dice que hay niños, hay niñitos, niños, adolescentes, jóvenes, viejos y hasta abuelos. Y estas jornadas, si usted lee su librito al principio, en uno de los libros le pongo al principio que es el crecimiento del cristiano. Las jornadas son para que usted vea en qué etapa de ellas va con su vida espiritual. Pero noten, y nunca se les olvide lo que les enseñé, pues ¿quién es Dios? Dios es espíritu como Padre. Dios es Hijo encarnado. Ese mismo Dios que es espíritu encarnado se llama Hijo, pero es el mismo Dios, no son tres dioses. Y ese mismo Dios que se encarnó, muere en la cruz del Calvario y resucita y viene a ser el Espíritu, pero con el propósito de revelar que Dios es la iglesia. Dios es la iglesia, hermano. Ese es un misterio. Por eso dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en la carne de Cristo y en la carne de los cristianos, manifestado. Pero si el cristiano no entiende, no se va a volver igual a Cristo y no será la manifestación de Dios en carne, sino que será la frustración de Dios en la carne. Por cuanto los hijos, dice Hebreos, ¿cuánto? 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, por cuanto los hijos. Porque la palabra de... No, ¿cuál es el? 2:14. Gracias, mija. 2:14. Así que por cuanto los hijos
participaron de sangre, de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ese versículo es profundísimo, hermano. Pero como ahora usted ya me entiende, si le hace fácil entender ese versículo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, fíjense pues, usted ya entendió que usted en la vida espiritual la regó. Usted, si no entiende eso, usted no va a entender muchos versículos. Yo al entender que fui creado en Cristo Jesús, yo fui creado puro. Si usted ve a Adán y Eva que en un tiempo no habían pecado, esa es la parte donde nosotros no habíamos pecado. Pero de repente pecamos. Pero eso no se originó en el Edén, eso se originó en el cielo. El engaño fue en el cielo. ¿En dónde engañó el chamuco? ¿En dónde engañaron al chamuco? Porque hay un misterio que no saben quién engañó al chamuco, ¿verdad? Sí, en el cielo, pero ¿quién engañó al chamuco? ¿Sí? Los decretos divinos. Imagínense que la gente no conoce los decretos divinos, porque Dios tiene una forma de crear todo, y todo lo crea perfecto, pero Él mismo lo corrompe. Porque si no, no tiene forma Él de enseñarse que Él es Dios. Entonces, creó a los ángeles perfectos, creó a Satanás perfecto, creó a Cristo con su iglesia perfecto. ¿Pero qué les pasó a todos? Yo conocí a un hermano en Guatemala, hermanos, que no lo querían muchas personas, pero que enseñaba la Biblia, pero de una manera profunda, hermano. Tal vez ustedes lo han oído mentar al doctor Ríos Paredes, que fue el fundador de la iglesia Elim de Guatemala, megas iglesias. Él era un intelectual, un médico cirujano, pero sabía presentar la Biblia. Y él, me acuerdo de sus palabras, decía, pareciera que todo lo que crea Dios se le echa a perder. Parece que todo lo que creo somos puros ruines, dice. Pero imagínese, todo perfecto. Entonces imagínese usted que usted como Cristo, porque usted es Cristo. Dice que algunos dirán, yo soy el Cristo. Dice, no le crean porque esos no son. Pero los verdaderos que digan, yo soy el Cristo, que sepan lo que están hablando. Cuidadito. Porque hay unos que no saben y van a decir que ellos son el Cristo. No le creáis. Dice. Pero cuando usted estudia la Biblia profundamente y Dios le revela que usted es Cristo, usted es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza, es su esposo. Entonces usted va a entender que nosotros, la iglesia, fuimos creados como una pareja que se llama el nuevo hombre. Eso fue en el cielo. ¿Por qué dice que participamos de carne y sangre? Porque es para recuperarse el caído, el enfermo. Pero noten pues que Dios no está mintiendo. Usted vino a este mundo enfermo, muerto. Pero ¿en dónde se murió, hermano? Yo ahora le doy, pero muchísimas gracias a Dios, hermano. Muchísimas gracias. Porque ahora puedo entender Romanos 3:23. Pero antes no lo entendía yo, Romanos 3:23. Dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿En dónde perdiste la gloria tú? Si tú aquí en la tierra nunca has sido glorioso. La gloria la perdimos cuando nos engañó Satanás. ¿Dónde perdió su gloria Satanás? Cuando lo engañó alguien a él. Y él hizo perder la gloria a los ángeles. Porque a la tercera parte de los ángeles engañó a la iglesia.
Pero gracias a Dios que la Biblia revela que a Cristo no lo engañó. La engañada fue la mujer. Pablo lo dice claramente, no pecó Adán, dice, sino que Eva. ¡Ah, qué tremendo, ¿verdad, pastor? Usted no se goza que usted puede ver con claridad, que puede percibir en su espíritu lo que estamos hablando. Entonces Dios hace un arreglo. Y dice, a ver, todos, a ver mis caíditos. Porque nosotros creemos que aquí en la tierra, ¿cuántos aceptan a Cristo? Yo. Y ya lo hacen hacer a uno la oración. Te acepto, Cristo, te recibo, Señor. Dice que es una sombra de lo que hiciste allá. Tú no podrías venir a Cristo si no lo hubieras aceptado allá. Si te dieron sangre y carne, es porque hicieron un acuerdo contigo, porque hay que venir a derrotar a alguien aquí. Al que nos engañó, dice, léalo bien claramente. Dice que usted lo tiene que derrotar. Si usted sigue leyendo el contexto de esto, le dice para qué es participar de carne y sangre. Entonces los que no quisieron allá participar de carne y sangre, no vinieron, se quedaron vagando, no aceptaron el rescate. Créalo. Si usted está aquí en esta iglesia como cristiano, si usted se ha identificado como cristiano, usted aceptó el rescate. Y le tuvieron que haber dicho solamente que lo mandan sin saber nada. Y durante la vida, si Dios lo socorre, va a entender. Y si no lo socorre, sale de aquí deportado. Pero esto hermano, ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano no vayan a creer ustedes que es algo simple. Solo miren lo que le estoy hablando. Yo estoy hablando con la esposa de Cristo. Yo estoy hablando con una gloria caída y el diablo no es una gloria caída y los ángeles no son glorias caídas. Pero ellos no aceptaron, porque el requisito para reponernos, el requisito para levantarnos es que nos den cuerpo. El chamuco no quiso cuerpo, él dijo, no, yo sigo como espíritu. Los ángeles caídos dijeron, no, nosotros no queremos cuerpo. Pero aquellos que eran la esposa del Señor, yo sí, Señor, con tal de reponerme, con tal de irme a restablecerme, a restaurar, dame cuerpo, Señor. Entonces vienes y Dios te muestra por su palabra que tienes que ser irreprensible del espíritu, del alma y del cuerpo para salir victorioso de aquí, igualito a Cristo. Y todo aquel que logra entender ese proceso, todo aquel que logra entenderlo, sale de aquí vencedor, como correy juntamente con Cristo. Así que la salvación vienen siendo como 10 centavos comparado con la gloria que Dios ha prometido para ti. Entonces con esta exhortación que les doy, podemos empezar a hablar un poquito de hebreo. Kibrot Hata'abá. Kibrot Hata'abá. ¿Qué quiere decir? Las tumbas de los codiciosos. Agarra tu libro pues y leamos un poquito. Dice, salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hata'abá. El orden de la marcha. Vamos a estudiar la porción correspondiente al día de hoy y para eso tenemos que ver capítulo 33 de Números y versículo 16. La razón por la cual no nos detuvimos más en la jornada anterior, que es tan amplia, la del desierto de Sinaí,
es porque muchas de las cosas de las cuales esa estación trata, ya las conocemos, ya algunas partes han sido tratadas minuciosamente en otros lugares y todo eso se puede recuperar después. Pero con la ayuda del Señor vamos a dar continuidad a la siguiente estación. Números 33:16 dice así: salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataabá. ¿Sí? Es Números, hermano Berna. Números 33:16. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataabá. Ya sabes que es un arreglo divino. Entrar a una jornada es un arreglo divino, que Dios te quiere mostrar algo porque tú no te vas a quedar ahí. Son 42 jornadas y no te puedes quedar en ninguna de ellas, porque todas tienen arreglo de su salida. Si te quedas como el pueblo de Israel, porque vamos a llegar y estas más adelantito nos muestran que en estas jornadas que siguen, se quedaron dando vueltas 38 años. 38 años. O sea que ellos en 2 años avanzaron, pero 38 años después se quedan dando vueltas en el mismo lugar. ¿No suena algo como que tú y yo estamos siempre en lo mismo, dando vueltas, los mismos errores, los mismos problemas, las mismas debilidades, los mismos pecados, los mismos pleitos, las mismas luchas? Esta jornada de hoy es seria y tienes que analizarla porque atrás del libro hay un mapa. Ahí lo pusimos, el mapa de las jornadas del pueblo de Israel, y ustedes ven que es un triángulo para abajo y las jornadas surgen todas alrededor de ese triángulo, llegan hasta abajo, Sinaí. Usted que la anterior es Sinaí, apenas estamos en la puntita del triángulo y ahora vamos a empezar a subir para ir hasta allá arriba a tomar la tierra prometida. Acuérdense siempre, tomar la tierra prometida es tomar posesión de Cristo totalmente. Entonces esta jornada es seria, porque ahora a partir de aquí se va a comenzar a subir. Desde el sur por la línea oblicua que va en dirección de sur a noroeste o nororiente, todo esto es el desierto de Parán. Ahí vamos a ver que hay un desierto que es grandísimo, Parán, y allí nos muestra que estuvieron en varias ciudades que están alrededor del desierto de Parán y queda en el lado oriental de la península del Sinaí. El desierto de Parán es muy grande y hay muchas estaciones que se dan en el desierto de Parán. Este es el desierto de sur a norte, el desierto de Sin hacia el centro y el de Sinaí hacia el sur, y el desierto del Parán está hacia el oriente arriba de la península del Sinaí. Entonces a partir de la jornada de hoy comenzamos a subir desde el Sinaí por toda la otra línea de triángulo, subiendo en dirección nororiental a llegar al desierto de Parán, que tiene muchas estaciones. Entonces salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataabá. Esa jornada está explicada en forma muy desglosada en Números, en el capítulo 10 y versículo 11, hasta Números capítulo 11, 34. Es decir que lo que hay en esos dos capítulos, la última parte del capítulo 10 y prácticamente casi todo el capítulo 11, con excepción del último versículo, corresponden a esta estación de Kibrot Hataabá, la jornada desde el Sinaí hasta Kibrot Hataabá. O sea que las lecciones tenemos que aprenderlas en esta porción. Números 10, 11 al 12 dice lo siguiente: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio
Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. El desierto de Parán es muy grande. La primera parte del desierto de Parán, más hacia el sur, es precisamente Kibrot Jataba. Cuando nosotros entendemos que las jornadas son un arreglo divino de nuestra vida, entonces Dios nos quita cargas. Porque usted va a entender que todo lo que le pasó a Israel, todo fue movido por Dios. Si a ellos los dirigía una nube y una columna de fuego, y ellos no podían caminar si no caminaba la nube y si no caminaba la columna de fuego. Ellos tenían que estar quietos. Entonces esto te muestra a ti que tú tienes que meditar en Dios y honrarlo porque Él te mete a todo lo que has sido metido. Lo que te ha pasado a ti en tu vida, Dios te ha metido. Tú me vas a decir, hermano Careo, ¿de verdad? Pues es la Biblia. Yo no estoy inventando nada. Aún a todas tus caídas, Dios te ha metido. A ver qué haces. Pero si no estudias la palabra, si no buscas a Dios, te quedas en la ignorancia y perdido. En Dios no hay nada perdido. Dios tenía que pasar al rey David por adulterios. Dios tenía que pasar a Salomón por idolatría y tantas mujeres. Ninguno de nosotros se puede creer santito. ¿Aló? No te atormentes. Dios está en el negocio. Pero ¿para qué te pasa por todo eso? Para ver qué hay en tu corazón. Lo tremendo es que nosotros somos muy fallones, hermano. Lo tremendo es que nosotros nos hablan y no tenemos, como dijo mi hermana Ceja, no tenemos oídos redimidos. El sacerdote tenía que echarse sangre en el oído. Porque si tú no aprendes a oír con un oído redimido, si no aprendes a oír con un oído circuncidado, te vale. Pero si tienes un oído redimido, te arrepientes. Porque Dios nos da 80 años para que nos rindamos totalmente. 80 años. Dios no quiere que te mueras joven, porque no acaba el trabajo. A Él le tomó 33 años, porque Él es Dios. A nosotros nos toma 80 años para ser perfeccionados. Y nadie puede decir, aunque tenga, yo voy a cumplir ya 74 y no puedo decir que ya lo sé todo. Me libre Dios. Yo le digo, Señor, sigue trabajando en mí porque yo soy duro. Yo soy duro, Señor. Yo soy lepra. Si tú no trabajas en mí, no hay forma que en mí salga la piel de niño. Ya hasta me quitaron el versículo porque se aburrieron de mí. Dios está en todos tus asuntos. Algunos que dicen, ay, yo no hubiera deseado pasar por esto. ¿No has entendido entonces? Dios quiere quitarte el orgullo, la vanidad. Porque quiero decirte, por eso nunca hables mal de nadie. Porque todos al final cambian.
Todas las personas, especialmente si Dios les da años, todos cambian, hermano. Ya cuando uno está más viejito, la cosa se pone más seria y uno ya que dice, nah, eso ya no va conmigo. Pero antes que con todas las ganas lo hacías, al pachangón a echémosle el 5 al piano y que siga el vacilón. A la hermana Laviaga decía, la carne lo que te pida. No te atormentes, tú eres hijo de Dios. Y Dios te está puliendo. Dios te está puliendo. ¿Ah? Entonces nota el título pues que tiene el que vamos a hablar, tratando con el desorden y la codicia. Tratando con el desorden y la codicia, porque Dios te trata. Dios te trata, pero no sé, mira, tú vas al doctor y a veces hasta te enojas y te desesperas, dice, no me encuentran la enfermedad. Y peor cuando el doctor te dice, usted no tiene nada, señor. Usted no tiene nada, señora. Pero ¿cómo va a decir usted, doctor, que no tengo nada? Si mire, me duele aquí, me duele aquí, me duele allá. Y sí, pero yo no sé, los rayos X no enseñan. Y el médico de médicos sigue tratando con nosotros. Ahora te voy a dar esta medicina. Tómate tu medicina. A ver si con esta medicina mejoras. ¿Y qué si solo oye? Y solo en el día de la reunión fue bendecido, fue convencido, pero al nomás llegar al trabajo, a la casa, otra vez. Tratando Dios trató con este pueblo como usted no se imagina. Y fíjese todo lo que les pasaba, por eso les dije a ustedes que tenemos que entender que todo lo que nos ha pasado en la vida lo ha producido Dios, porque todo lo negativo de este pueblo lo produjo Dios. Los metía, o sea, piense lo que estoy hablando, por favor, si usted se confunde con lo que estoy hablando, no es mi culpa. Jesús salió de su bautismo en el agua y lo llevaron a que lo tentara al diablo. ¿Sí o no? Pero él no pecó porque él es Dios. Pero nosotros redonditos caemos. Si se escribiera de nosotros, y fueron sacados de las aguas del bautismo y llevados al monte y los tentaron y todos cayeron. Esos somos nosotros. Pero Dios nos ama. Dios te ama. No vayas a creer que tú eres el peor hijo. Casi el peor, pero te ama. Porque el que más hijos mal portados tiene es Dios. Por eso cuando le vienen ahí, hermano Carrillo, mis hijos andan en drogas, mis hijos son mal portados. Dele gracias a Dios que mire, no tiene tantos hijos como Dios mal portados. Usted solo tiene 4. El Señor tiene millones de hijos mal portados y no se anda quejando con nadie. Todo el tiempo anda viendo cómo trata con ellos, cómo trata contigo. ¿Amén o no amén? Ay, no me puso el texto aquel, ¿verdad? El que le pedí. Deuteronomio 30 y ¿cuánto es? 34:8 es, y os traje por todo el desierto. 32:8, 32:4, ¿cuál es? Y os traje todos estos 40 años por el desierto. Es 8, Deuteronomio. Ahorita se los doy para que no se confundan. Porque ahora, gracias a Dios, tenemos todo a mano. ¿8:2? Sí, gracias, pastor. Mire lo que le dice Dios a usted, porque esto es un arreglo divino. Y te acordarás ¿de qué? ¿Por dónde te?
40 años, ¿para qué? 40 es toda tu vida. 40 es toda tu vida. Y te ha traído ¿para qué? Para afligirte. Ahí viene el ice. Ahí viene el ice, hermano. Déjalo que venga. Es que, hermano, me van a agarrar. ¿Y qué si Dios te quiere de misionero en Belice? ¿Y qué si Dios te quiere de misionero en Guadalajara, Guadalajara? Tienes el alma de provinciana. ¿Y qué si Dios te quiere de misionero en Michoacán? Y ahí hay muchos, mejor a Lombardía. A Lombardía. Para afligirte, para probarte, para saber qué hay en tu corazón. Porque sobre toda cosa guarda, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bienvenido a la reunión de liberación. Yo te estoy liberando. Gracias a Dios por José, porque me puso hoy en la mañana un canto que decía, ¡abre la boca y profetiza! Ahí me lo puso y bien emocionado. ¿Ya viste, hermano Carrera? Bien. ¡Abre la boca y profetiza! Estos huesos vivirán. Huesos muertos, huesos secos, pero recibirán mi vida. Hermanos, ser cristianos, quiero decirles que no es fácil. Ser cristianos de nombre, hermano, eso es fácil. Pero ser cristiano con todas las pruebas, aflicciones, hermano, cuando tú crees que ya la hiciste, hermano. Te llega tu cita de migración y vas bien contento y allá te agarran y te dicen, usted ahorita mismo va a ser deportado. Señor, pero mira, yo quiero afligirte porque quiero saber qué hay en tu corazón. Porque mis planes para ti son buenísimos. Buenísimo. Para ti, ¿tú crees que vivir en Washington es el plan más grande que hay para tu vida? Esos son centavitos. Tú eres millonario. Tú eres millonaria. ¿Por qué cree usted que después de 30 años manda al pueblo de uno, lo manda al ICE? Pero cuando llega allá, hermano, llega a predicar el evangelio. Se vino puro chamuco y regresa puro ángel. Un ángel de Dios vino a la ciudad. Y todos los vecinos, ya viste que ya regresó fulano. Y sin nada. ¿Viste que ni casa hizo aquí? Y fíjate vos. ¿Y qué si los planes del Señor atrás de todo el panorama, hermano? Es posible que usted no se convenza de lo que yo estoy hablando. Puede ser que el chamuco lo tiente y le diga, no, eso no es así. Porque le está poniendo a Dios como que Dios fuera malo. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos versículos? Te metí 40 años, que el número 40 en la Biblia es la prueba de toda la vida. Para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Pero acuérdate, te di comida, te di vestido, te di guaraches que no se gastan, te di hijos rebeldes como tú. Todo te lo he dado. Pero es que yo quiero saber qué hay en tu corazón, porque a ti se te ha olvidado que hicimos un trato en la eternidad. Lee tu Biblia y lo manda a leer la Biblia. Y aquel lee, y lo que pasa es que cuando lee se queda dormido.
Ahí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Tú estás blindado, tú estás protegido, tú estás metido en una burbuja. Aunque de vez en cuando sacas el alfiler y rompes la burbujita, pero el Señor te vuelve a recoger y te dice, estás en mi burbuja. Y ahí va otra vez el Señor. Tratos. Fíjese que ellos, de acuerdo a nuestra lección de hoy, salieron de Egipto, salieron de Ramesés, me regalan una agüita, salieron de Ramesés y salieron como una estampida. Ustedes saben lo que es una estampida, es un montón de caballos locos, caballos que no están domesticados. Estampida de caballos. Así salió el pueblo de Israel, como una estampida. Así saliste cuando aceptaste a Cristo, como una estampida de caballos locos. Gracias, mi hermanito. Así salimos. Pero ya en la jornada 13 nos dice que Él va a tratar con el desorden y la codicia porque nos quiere hacer marchar. Ya cuando nos ponen a marchar, hermano, ya es ejército. Hay un orden. Cuando un cristiano no ha aprendido a marchar, camina desordenado. Dios le dio un lugar a cada uno y una provisión a cada uno. Por eso el Señor podía decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque mire, la oración de nosotros, aunque usted me diga que no, la oración suya no es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No, la oración suya es el pan nuestro hasta que estemos viejitos. Fíjese. Porque tienes miedo de que mañana no haya pan. Ay, yo confío en mi Señor que mañana hay pan, pasado mañana hay pan, pasado mañana hay pan, dentro de un mes hay pan. Y así lo encuentra Dios orando a uno y el Señor le dice, ya te dije que ores, que solo el pan para hoy. Porque tú estás bien afanado. Para hoy. Y ahí viene en la noche, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. No tengo para la renta, Señor. Bueno, entonces, ¿qué? Un día a la vez quiere decir que si mañana te mandan a vivir a un garage, que glorifiques a Dios. Hay muchos que no entienden los tratos de Dios, hermano. Hay momentos que Dios dice, a vivir arrimado. Ay, sí, tan feliz que estaba con mi apartamento. Tenía todo y no, arrimado. Porque yo quiero saber qué hay en tu corazón. ¿Amén? Sí. Dice que tenemos que aprender, hermanos, a ser tratados en la codicia, porque mire, muchos de nosotros estamos contentos, pero si somos el número 1. Dios guarde que nosotros seamos el número 5, número 9, ya no digamos el número 80, el número 100, hermano. Ay, Señor, no, eso no va conmigo, yo primero, o si no segundo o tercero. ¿Sí? Ojalá primero, Señor. Eso por un lado, y por otro lado también en cuanto al orden de nuestra vida, en cuanto a lo que nos conviene, somos desordenados. Empezamos a pedir y buscar cosas fuera del orden de la provisión de Dios, desconfiamos de Dios, menospreciamos a Dios, y entonces
queremos que Dios después acepte lo que nosotros mismos hicimos. No, es que yo necesito un carro del año, Señor. Me lo merezco porque trabajo duro, Señor. ¿Y qué si el Señor quiere esa tu carcachita, que hay que amarrarla con alambre a veces? Pero el orgullo, y después anda en carro del año y no tiene para pagar otras cosas. Ay, Señor, yo creo que no hice la decisión correcta. Y el Señor te habla y te dice, yo te dije, pero no quisiste oír. Fíjese que esta jornada Israel aprende una lección muy seria y dice la Biblia que esto está escrito para nosotros. Leámoslo en 1 Corintios 10:6. Leámoslo. 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas, hablando de lo que le pasó a los israelitas, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Usted sabe que ellos codiciaron, ¿verdad? Es más, ellos decían, ¿para qué salimos de Egipto si allá comíamos sabroso? ¿Para qué? Moisés, ¿para qué nos traes a este desierto a morirnos? Porque para muchos la vida del mundo les era más satisfactoria que ahora ser cristianos. Usted sabe que los cristianos muchos no van a las reuniones porque dicen, no, el pastor hoy solo regañando está. Estas lecciones, hermanos, son Dios establece los límites a cada persona, de su actividad, de su provisión y de muchas cosas. Y nosotros por nuestra ansia de proveernos nuestros propios límites y provisiones no confiamos en Dios y menospreciamos el arreglo divino. Entonces le toca al Señor corregirnos, de manera pues que se escribió para nosotros. Pero vamos a leer qué se escribió. Versículo 12, en el capítulo 10, 12 de Números dice, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. En el versículo 28 del mismo capítulo dice, este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Notan que ahora ya se habla de ejércitos. Al principio, en el Evangelio somos creyentes, somos hermanos, pero la palabra dice, combatiendo unánimes en el Evangelio, ese es ese ejército. Al principio nosotros andamos, pero los soldados no andan, no caminan, los soldados marchan. Al principio el pueblo estaba desordenado, luego el Señor pone orden en el pueblo para que el pueblo marche, hay un orden de marcha. En la caminata no hay marcha. Al principio de nuestra vida cristiana no entendemos la palabra marcha, solo entendemos la palabra caminata, cuando me da la gana. Al principio vamos si nos da la gana, si no me da la gana no voy. Somos totalmente egocéntricos, hacemos solo lo que nos da la gana y debemos aprender a marchar. Marchar no es cuando me da la gana, ni es cuando yo quiero, es andar al unísono con los que van conmigo, según el orden de Dios, según la hora de Dios, porque Dios no se va a ajustar a la hora nuestra. Si nosotros no nos ajustamos a la hora de Dios y no marchamos con las personas que Dios quiere que marchemos y en el orden que Dios quiere que marchemos, entonces, hermanos, Dios no va a poder contar con nosotros. Dios va a hacer sus cosas con otros que le sigan al paso. Si nosotros queremos caminar con Dios, tenemos que marchar según el orden de Dios, en la hora de Dios, a la manera de Dios, con las personas de Dios y en el turno asignado a nosotros con Dios.
con la provisión asignada a nosotros por Dios, y nada de protestas, nada de quejas, nada de desórdenes. Como soldados que somos, ya no somos turistas. Al principio somos turistas, pero en la medida en que vamos madurando, vamos dejando de ser turistas y vamos empezando a ser ejército de Dios. Amén. Cuando tú realmente entiendes que Dios te lleva en el control y en la marcha y en el turno que Él quiere, entonces tú no te quejas de tus hermanos, no te quejas del pastor, no te quejas de los diáconos, no te quejas de los ancianos, no te quejas de la esposa del pastor, no te quejas de los hijos del pastor, no te quejas de las actividades de la iglesia. Estás fiel allí siempre como un hombre y una mujer humilde, acompañando al ejército de Dios para pelear las batallas. Y ahí estamos. Es una iglesia, no es mega iglesia, pero es una iglesia fuerte que sabe cómo marchar para el Señor. Es importantísimo, hermanos, que aprendamos, y el orden ya pues aquí nos lo dan por orden de tribus, porque las tribus cada una tiene un significado. Entonces, vamos a descansar unos 15 minutos, 20, y el próximo punto que nos toca considerar es que la iglesia necesita guardia y retaguardia, porque es un ejército. Y entonces vamos a entender términos militares, vamos a entender por qué los ejércitos tienen guardia y retaguardia, porque la función de la guardia es abrir el paso, y la retaguardia cuidarse que no me vengan siguiendo. Así que para los dos lados pelea el ejército. Amén. Entonces descansemos un ratito, y en la próxima hora la necesidad de guardia y retaguardia. Amén. Y así ya después vamos a terminar con las tumbas de los codiciosos.